Buenos días, estimados hermanos y amigos. Quiero agradecerte porque hasta este momento nos has acompañado en el estudio de la epístola a los Hebreos. Estamos ahora en la sección del capítulo 5 hasta el capítulo 10, versículo 39, donde el autor va a dar sus argumentos del por qué Jesucristo es un sacerdote mayor que el sacerdote Aarón, el sumo sacerdote. Así que esperamos que te puedas quedar con nosotros. Agradecemos a Dios porque nos has acompañado hasta ahora y estamos confiando y orando para que la palabra esté siendo de bendición para tu vida. Así que no te vayas, quédate con nosotros. En unos minutos comenzamos. Dios te bendiga. Dios es tres veces santo. Él no tiene nada que ver con el pecado. No nos cansamos de cantar esa verdad y sobre todo de creerla. Y nuestro deseo debe ser cada día vivir nuestras vidas a la luz de esa verdad. Nuestro Dios es santo. Y como Él es santo, nosotros debemos vivir en santidad en toda nuestra manera de vivir. Es decir, apartados del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Padre, gracias. Señor, tú eres glorioso. Señor, tú eres santo sobre todo. Señor, tu palabra dice que los ángeles cantan tu santidad. Tu palabra también nos dice, Señor, que un día estaremos, todo tu pueblo, junto a todos tus ángeles, Señor, cantando a tu nombre, santo, santo. Aleluya al Cordero que venció. Señor, qué hermoso pensar en ese momento. Señor, pero mientras llega ese momento, Señor, queremos hacerlo como iglesia local. Padre, tu pueblo canta santo, santo. Oh, toda la creación. Oh, tú eres santo, Jesús. Santo, toda la creación. Santo, tu potestad, oh Dios. Santo, santo por siempre. Aleluya. Santo, santo, exalta serás. Santo, santo por siempre. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso al Señor.
Es un gusto podernos reunir una vez más como pueblo de Dios o como parte del pueblo de Dios para adorar juntos su santo nombre. Así que quiero invitarle a que vaya al libro de Hebreos, el capítulo 11, y usted nos ve a través de en línea. Bienvenido. Esperemos que pueda estar con nosotros y podamos ser de bendición para su vida, para estudiar la palabra. Hebreos capítulo 11, y vamos a leer dos versículos. Vamos a leer el versículo 11 y el versículo 12. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que Él era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo una multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Padre, te pedimos que por medio de tu palabra tú puedas una vez más hablarnos, que nuestro corazón, nuestra mente sea doblegada por tu palabra. Señor, que podamos encontrar o aprender la verdad espiritual en este pasaje. Señor, y que de la misma manera como fue de bendición para nuestros hermanos en Roma por primera vez, Señor, hoy pueda ser de bendición para nuestras vidas. Señor, yo oro por aquel niño, por aquel joven, por aquel adulto que todavía no te conoce, para que hoy pueda llegar a conocerte por medio de tu palabra. Señor, por aquellos que tienen dudas en tu poder, en tu promesa, que hoy, Señor, Padre, ellos puedan encontrar fortaleza en tu palabra. Señor, pero también oramos por el predicador. Señor, para que tu palabra pueda ser predicada de acuerdo a tu palabra, no a los deseos del hombre. Padre, quédate con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Como usted ya sabe, hemos estado estudiando el capítulo 11 de Hebreos, donde el autor nos viene presentando ejemplos prácticos de la fe verdadera. Así que este pasaje o este capítulo no es simplemente una galería de héroes antiguos, sino que, como hemos dicho, es un manual divino donde se nos presentan principios básicos para vivir una vida por fe. Porque como creyentes tenemos que vivir por fe. El autor en el capítulo 10 nos dejó bien claro: la vida cristiana se vive por fe y no por obras. Es decir, solo hay dos maneras de vivir. Una por vista, basándonos en nuestras decisiones o esperanzas o en lo que podemos ver, o por fe, es decir, confiando en aquello que no podemos ver, pero que Dios ha prometido que va a hacer. Y si somos honestos, quizás esta es precisamente la lucha que todos los cristianos enfrentamos. ¿Vivimos por fe o nos dejamos arrastrar por lo que la vista nos ofrece? Cuando estamos estudiando esta epístola, nosotros nos podemos preguntar: ¿cómo pudieron esos hermanos dudar? ¿Por qué la confianza de ellos se debilitó?
Pero cuando examinamos nuestras vidas, también tenemos que reconocer que nosotros en muchas ocasiones actuamos de la misma manera. Dudamos del Señor. Nuestra fe o nuestra confianza en Dios se debilita. Y esta es la razón por la cual el capítulo 11 de Hebreos, Dios lo dejó en nuestras Biblias. Porque nos recuerda que somos frágiles. Nos recuerda que tenemos una tendencia a la incredulidad. Y como hemos mirado durante todo el pasaje de Hebreos, aún después de haber oído el Evangelio, después de haber creído el Evangelio, muchos de los hermanos aquí en esta carta estaban luchando con dudas. Como quizás muchas veces tú y yo enfrentamos dudas en nuestra vida. Por eso este capítulo es o fue tan necesario para estos hermanos, como también es tan necesario para nosotros en el 2025, el siglo XXI. Este pasaje nos debe despertar a una vida de fe. Nos debe llevar a vivir una vida de obediencia. No una fe dominical, sino una fe constante en la palabra de Dios. Y el autor lo ha hecho a través de mostrarnos ejemplos como Abel, Noé, Enoc, y ahora estamos hablando de Abraham. Estos hombres vivían no por lo que podían ver, sino por fe. Es decir, por lo que Dios había hecho. Y aunque vamos a mirar en Abraham el día de hoy, quizás hubo momentos de duda en su vida. Y es interesante preguntarnos por qué Dios dejó eso registrado en su palabra. Abraham escuchó la voz de Dios, dijimos la semana pasada, y dice que lo dejó todo: su tierra, su familia, sus planes. ¿Y por qué lo dejó todo? Dice el versículo 10 que terminamos de estudiar: por la esperanza de algo mejor. No se aferró a ese mundo. Dice el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y esa es nuestra realidad en Cristo. Somos extranjeros en esta tierra. No vivimos con la esperanza puesta en que ojalá y las cosas mejoren en esta tierra. No, somos peregrinos. Sabemos que las cosas quizás se van a poner mucho más difíciles, pero nuestra mirada no está en sí en esto, sino que está en las cosas celestiales, en la promesa celestial que Dios ha prometido. Por eso este pasaje es un llamado urgente a vivir por fe. La semana pasada les dije que el autor, de todos los personajes que va a tratar en este pasaje, Abraham es el que más tiempo le dedica, desde el versículo 8 hasta el versículo 19. La idea era estudiarlo todo de la sección de una sola. Pero luego cuando empieza usted a meditarla dice, bueno, pues entonces mejor cambiamos de idea, vamos por partes. O sea que hoy vamos a estudiar únicamente estos dos versículos que acabamos de leer y vamos a enfocarnos en dos aspectos que encontramos en este pasaje, cada uno en un versículo. En primer lugar, miremos que por la fe Abraham perseveró creyendo en la fidelidad de Dios. Eso lo miraremos en el versículo 11. Por la fe, Abraham perseveró creyendo en la fidelidad de Dios. En este punto veremos algo interesante. Vamos a ver cómo la fe de Abraham se sobrepuso a esos momentos de incredulidad del corazón humano.
Así que hay un momento donde quizás todos los que estamos aquí podemos decir, ese soy yo, Abraham. Momentos de incredulidad. Y quizás vamos a hacer algo diferente, que quizás no hacemos mucho, pero necesito hacerlo. Vamos a leer bastante de la Escritura. Y el segundo punto que vamos a mirar es que por la fe Abraham obtuvo su galardón de parte de Dios. Por la fe Abraham obtuvo su galardón de parte de Dios. Eso lo miraremos en el versículo 12, donde vamos a ver que un hombre sin capacidad natural de engendrar, Dios de él, de su esposa, que era estéril, para decir lo correcto, Dios levantó un pueblo incontable. Ese es el galardón que tuvo Abraham. Y una vez más, la idea es que esa es la fe que tú y yo debemos imitar. No una fe perfecta como vamos a mirar, sino una fe persistente. Una fe que no se rinde. Una fe que reconoce la promesa que Dios ha hecho y camina en consecuencia a esa promesa. Miremos el primer punto. Por la fe, Abraham perseveró creyendo que Dios es fiel. Leamos una vez más el versículo 11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz. ¿Qué dijo? Y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Cuando llegamos a este pasaje nos tenemos que hacer una pregunta. ¿De quién está hablando el autor? ¿De Sara o de Abraham? Pastor, usted dijo que iba a hablar de Abraham y ahorita, ¿qué tiene que ver Sara aquí? Algunos comentaristas dicen que el autor está haciendo un paréntesis en su argumento sobre la fe de Abraham para hablar brevemente acerca de la fe de Sara. Así que interpretan ese versículo de esa manera por la forma en que el versículo ha sido traducido en nuestras Biblias. El versículo dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Sin embargo, otros comentaristas sostienen que el autor no ha hecho un paréntesis, sino que el autor sigue hablando de Abraham. Porque ellos argumentan que la frase traducida como recibió fuerza para concebir, escúcheme por favor, esa frase recibió fuerza para concebir, no se refiere al proceso materno, sino al proceso paterno. Dicen los estudiosos que en el original, el griego, lo que significa es depositar la semilla. Algo que la mujer no puede hacer. La mujer no deposita semilla. El que la deposita es el hombre. Es por eso que la Biblia de las Américas, y no solo ella, sino otras, sino que no quise traer otras, porque no quise, lo traduce de la siguiente manera y hace una aclaración. Lo traduce así, similar. También por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir. Pero en la palabra concebir
añade una nota al pie y dice, para depositar la simiente. O sea que aunque lo traduce similar a la Reina Valera, en la palabra concebir pone una nota aclaratoria, si usted no sabe lo que es una nota al pie, o sea, una nota aclaratoria, y dice, para depositar la semilla. Ahora, esta forma de traducir el versículo nos ayuda a entender mejor realmente lo que pasó. Cuando dice que recibió fuerza, es para engendrar. Muchos teólogos dicen que el versículo debió haberse traducido o se debe leer de esta manera. Así se lo voy a poner para que usted lo lea. Por la fe, Abraham, aunque se le había pasado la edad y Sara misma era estéril, fue capacitado para ser padre, puesto que consideraba fiel al que le había hecho la promesa. Fue capacitado para ser padre. Porque la promesa era a Abraham, no a Sara. La promesa venía de Abraham, no de Sara. Ahora, ¿significa esto que Sara no tuvo fe? No, por supuesto que no. Ella también estuvo involucrada en el proceso, como miraremos más adelante. Pero el punto del autor no es destacar la fe de Abraham junto con ella. El personaje de estudio es Abraham. Él fue el que recibió el poder para engendrar un hijo porque creyó que Dios era fiel. Ese es el énfasis del autor. Ahora, para poder entender esto necesitamos ir al contexto original en Génesis. Y el relato que va a tratar el autor allí viene desde el capítulo 15 hasta el capítulo 21. Se tiene que leer todo eso para poder entender. Ahora, obvio, no vamos a leer todos los 6 capítulos. Porque tendríamos que, es más, creo que desde el capítulo 12 tendríamos que comenzar. Pero lo que sí vamos a hacer es que vamos a ir a través de versículos claves para entender el punto que quiero presentar en esta mañana. Y para eso tendríamos que ir al capítulo 12, versículo 1 y 2, que ya miramos la semana pasada, cuando Abraham tenía 75 años. Dice el versículo 1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Y miramos cuando Dios le da el llamado a Abraham y él sale. Más adelante, cuando Abraham se separa de Lot, Dios volvió a hablar con él y amplió su promesa. Génesis capítulo 13, versículo 14 y versículo 16. Mire lo que dice. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti, a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Abraham creyó esas palabras, pero los años pasaban. ¿Y qué pasaba? Nada. Él no veía nada. Seguía sin tener un hijo biológico, con su esposa legítima. Más cuando su nombre significaba Padre exaltado, ¿no? Él decía, esto parece una contradicción.
Entonces Dios, ¿qué hace Dios? Envía una visión o se manifiesta una vez más a él y le da ánimo. Génesis capítulo 15, versículo 1. Ahí le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Habían momentos en los cuales Abraham estaba dudando o experimentando incredulidad porque no veía nada de lo que Dios le había prometido. Es más, en el versículo 2 y 3, Abraham expresa su duda delante de Dios. Mire lo que dice el versículo 2. Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Él le pregunta: Señor, no tengo hijo, ¿qué me vas a dar? Mira que no me has dado prole, le dice, o sea, descendencia. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido de mi casa. Él está diciendo: bueno, Dios, tú me hiciste una promesa, yo no veo nada. Yo, mirando con mis ojos físicos, la única opción es que yo vea es que uno de mis hijos esclavos, o sea, una de las esclavas, me llegue a ella y tenga un descendiente con ella y ese sea el heredero. La duda lo estaba llevando de esa manera. Muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros. Dios nos hace una promesa y empezamos a dudar porque no vemos nada de lo que pase. Ahora, ¿qué hace Dios? Dios quizás en lugar de, vamos a usar esta palabra, regañarlo, lo que hace es que le afirma la promesa, versículos 4 y 5. Dice: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Cuando dice un hijo tuyo, lo que está diciendo es un hijo tuyo entre Abraham y Sara. Dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira los cielos, cuenta las estrellas, y añade: si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Yo no sé cuántos de ustedes han en algún momento tenido la oportunidad de tratar de hacerlo en una noche cuando el cielo está estrellado, tratar de contarlas. Bueno, yo en algún momento lo hice, pero me aburrí. No pude. O sea, llegó un momento donde ya no sabía dónde iba y otra vez empecemos y no tengo la paciencia para eso ni la perseverancia. Pero la idea, lo que está presentando Dios diciendo es: mira, así como es imposible contarlas, difícil, así será tu descendencia. Y ¿sabe también por qué es imposible, mi hermano? Porque desde la perspectiva donde tú y yo estemos, no vamos a alcanzar a verlas todas. Fue en el momento que miramos la semana pasada donde algunos comentaristas creen que fue que él nació de nuevo, pero pues lo que yo expliqué o mi perspectiva personal es que pasó en el versículo 12, en el capítulo 12, fue donde se nos dice de Abraham: y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Así comenzó el pacto entre Dios y Abraham. Sin embargo, el tiempo seguía pasando. Cuando llegamos al capítulo 16, ya habían pasado más o menos unos 10 años desde que Dios había llamado a Abraham. Sara, viendo que no quedaba embarazada, tuvo la grandiosa idea de que nosotros siempre la mencionamos en algún momento. Le dijo a Abraham: mira, como no ha pasado nada, yo sigo sin quedar embarazada, pues mira, aquí está mi sierva Agar, llégate a ella, y cuando nazca su hijo, nacerá sobre mis rodillas, sobre mi regazo, será como si fuera mío, y entonces ahí tendremos el heredero. Abraham dijo: pues bueno, hagámosle pues. Resultado de la operación, nació Ismael. Según dicen, bueno, la escritura dice más o menos 86 años tenía ya Abraham en ese momento.
¿Qué pasó? Lo hemos mencionado en muchas ocasiones, pero no les hace daño que yo le repita una vez más. Esa decisión trajo consecuencias complicadas, difíciles. Trajo conflictos, trajo sufrimiento y la evidencia de que Abraham estaba luchando con su fe. Que hasta hoy se ven las consecuencias de ello. La aplicación que nosotros siempre hacemos o que debemos hacer de ahí es, hermano, cuando tú y yo tratamos de ayudarle a Dios, muchas veces lo que hacemos es empeorar las cosas. Hay que esperar el tiempo de Dios, porque su tiempo es perfecto. Él sabe cuándo hace las cosas. Aún así Dios no lo desechó. Cuando llegamos al capítulo 17, versículo 1 y 2 y versículo 4 y 5, Dios vuelve a hablar una vez más a Abraham y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y multiplicaré en gran manera. He aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. ¿Qué hace Dios allí con este hombre? Le recuerda su pacto, le cambia el nombre como una señal de que él va a cumplir su promesa, y también le cambia el nombre de su esposa. Versículo 15 y versículo 16. Dice: no llamarás más su nombre Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te dará ella un hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Dios le está dejando claro tanto a Abraham, y si me permite añadirlo ahí, eso lo digo yo, no lo dice la Biblia, lo agrego yo, dejarle claro también a Sara que la promesa no vendría de Agar. La promesa vendría de Sara y de Abraham. Aunque ella ya era una mujer estéril, y aunque ella ya era anciana y llevaba años y años y años tratando, y nada pasaba. ¿Cómo reaccionó Abraham frente a esto? Versículo 17 de Génesis 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: hombre de 100 años, ¿ha de nacer hijo? Y Sara de 90 años, ¿ha de concebir? Ya le empezó a cuestionar: yo a los 100 años ya no puedo. Y para completar, mi ayuda idónea tampoco puede. Aunque le costaba creer, Dios no cambió su plan. Versículo 19 y versículo 21 dice: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo al año que viene. Le dijo hasta la fecha. Dios le está mostrando que no es cuestión de capacidad humana, sino del poder de Dios. También nos dice la palabra que Sara también dudó. Cuando Dios afirma la promesa en el capítulo 18,
Ella escucha y ¿qué hace? Se ríe. Génesis 18, versículo 12. Después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo? Y cuando Dios la confronta, porque se ríe en el versículo 13 y versículo 14 del capítulo 18, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que ha de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? El tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. A pesar de la dificultad, la duda, por la Escritura entendemos que Abraham y Sara terminaron creyendo. Y Dios cumplió su promesa. Ahora es interesante que cuando nosotros vamos al libro de Hebreos, el autor no menciona ninguno de esos errores o esas dudas de Abraham y de Sara. Ni siquiera menciona el episodio con Agar, ni Ismael. Él simplemente dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Ya hablamos que hace referencia a poner la semilla, tiene que ver con Abraham. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Es lo único que hace el autor ahí, es dejarnos claro que dio a luz fuera del tiempo de la edad. Dudaron, sí. Pero lo que el autor, yo entiendo que el autor no lo menciona porque esa no era la constante en la vida de ellos. Lo que definió su fe o su vida es que fue más el tiempo que caminaron por fe que en duda. Y yo muchas veces lo he dicho, no podemos por algún momento en particular formarnos un concepto de una persona. El concepto se forma luego de examinar un periodo de tiempo de esa persona. Cuando yo examino el año de esa persona y en el año de esa persona se puede ver que un 90% caminó por fe, fiel a la promesa de Dios, y un 10%, yo puedo decir, bueno, ese 10% fueron eventos puntuales que pasaron en su vida, porque va a pasar. Eso es lo que está haciendo el autor aquí. Pero si cuando examino su vida yo puedo notar que hubo un 90% de que él vivió dudando y solamente un 10%, es decir, eventos puntuales donde si tuvo fe, yo puedo decir, esa persona tiene que examinar o evaluar su fe porque puede estar engañado. Entonces el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, elige no recordar los momentos de duda de Abraham, sino que recuerda la perseverancia de Abraham. Porque aunque cayó en algún momento, se levantó. Aunque dudó en algún momento, siguió confiando. No perdió de vista la promesa que Dios le había hecho. Es más, cuando vamos a Romanos, no tiene que buscarlo, solo anótelo. Cuando usted va a Romanos capítulo 4, versículo del 18 hasta el 22, 5 versículos, el apóstol Pablo hace algo interesante. Él en esos versículos afirma o certifica, dice, no dudó por incredulidad. Él dice allí, no dudó por incredulidad. Ahora, uno dice, pero un momento. ¿Cómo el apóstol Pablo va a decir
que Abraham no dudó cuando acabamos de leer en Génesis que Abraham sí dudó. ¿Cuál es la razón? Hermanos, que la verdadera fe no es una fe sin caídas, sino una fe que se levanta y sigue confiando en lo, sigue confiando, sigue perseverando. Que sí, que vendremos momentos en los cuales nuestra fe se va a debilitar y vamos a dudar por momentos, pero ese no es el patrón de nuestro estilo de vida. Eso es lo que están enfatizando estos dos autores. Por eso dice de esa manera. No es que la Biblia se contradiga. Y espero que usted no salga pensando que se contradice. A los ojos de Dios, Abraham era un hombre ¿qué? Justo. Dice en el capítulo 15, y creyó Dios a Abraham y fue considerado justificado. Pero cuando seguimos leyendo encontramos que él dudaba y dudaba y dudaba, me va a dar, me va a dar. Y Dios en ningún momento lo cuestiona. Otro ejemplo le voy a poner, David. David, la escritura lo describe como un hombre ¿qué? Conforme al corazón de Dios. Pregunto, ¿pecó David? Pero sigue diciendo un hombre conforme al corazón de Dios. Sí, hubo momentos en su vida en los cuales él falló contra Dios, pero lo que está diciendo es que en su corazón siempre había una disposición para vivir o hacer lo que Dios pedía de él. Lo mismo ocurrió con Enoc, con Noé, con Abel. En algunos momentos de su vida flaquearon. ¿O usted cree que es que Abel nunca se equivocó? ¿O usted cree que Noé nunca se equivocó? ¿O que, cuál era el otro? Enoc nunca se equivocó. No, sí, hubieron momentos en los cuales flaquearon. Al menos al menos de Noé sí quedó registrado. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Noé después de que salió? Se embriagó. Pero a pesar de ello se mantuvieron firmes hasta el final. Y eso es lo que el autor de Hebreos está tratando de enfatizar a estos hermanos. No su perfección, porque no hay hombre perfecto, sino su constancia en la fe. Cayó Abraham, sí, pero no se quedó en el piso. Se volvió a levantar. ¿Puede usted en algún momento entrar o podemos como creyentes en algún momento caer en un momento de debilidad? Claro que sí. En algún momento puede nuestra fe decaer y decir, es que yo como que en este momento no estoy creyendo mucho. Claro que puede pasar. La pregunta es, ¿te puedes quedar allí por eterno seculón, perenne? O sea, puedes quedar ahí para siempre. No, porque si tú te quedas ahí para siempre, lo que estás evidenciando es que algo no está bien. Espero que se entienda la idea o que lo esté explicando bien. Todos nos desanimamos, pero no nos quedamos allí y nos levantamos. Todos en algún momento perdemos de vista y decimos, pero luego cuando volvemos a la palabra decimos, no, un momentico, con la mirada puesta allí, para atrás ni para tomar impulso. Porque dice Hebreos, no somos de los que retrocedemos, sino de los que permanecemos firmes para la salvación. Entonces eso es lo que el autor de Hebreos quiere enfatizar, que estos hombres y mujeres no eran perfectos, que eran personas comunes como nosotros, hermano. Abraham era un hombre común y corriente como usted y como yo. Sara era una mujer común y corriente como usted y como yo. Es más, lo acabamos de leer a grandes rasgos en Génesis, que eran como usted y como yo. Lo que debemos evitar no es una vida sin fallos, porque eso es lo que Dios no pide eso, sino una vida de fe que nunca se rinde. Lo leímos en el capítulo 6, versículo 15. El autor, hablando de Abraham, dice, habiendo
esperado con paciencia, alcanzó la promesa. La fe de Abraham no fue impecable, pero fue constante. He ahí la diferencia. Y eso le trajo honra a Dios. Este mensaje era clave para los primeros creyentes que recibieron esta carta, porque como sabemos, muchos de ellos estaban queriendo regresar, a dudar, volver atrás, porque pensaban que el judaísmo era mejor. Y él le dice, no, sigan adelante. Dios sigue con nosotros. Dios es fiel. El apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, dice, porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Cuando hablamos de esto, no hablamos de que muchas veces Dios trabaja en nuestras vidas. Versículo 19 sigue diciendo, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hermanos, eso es lo que tú y yo tenemos que hacer hoy como iglesia. Confiar en Dios que es fiel. Creerle incluso cuando nos duele. Creerle incluso cuando pensamos que se ha olvidado de nosotros, como quizás le pasó a Abraham. No, él no se ha olvidado. Él va a responder en el tiempo perfecto. Segundo punto, que miramos en el versículo 12. Por la fe, Abraham obtuvo su galardón de parte de Dios. Abraham, o el autor, perdón, nos está presentando a Abraham como el ejemplo de la perseverancia, de la fe perseverante. A pesar de su edad avanzada, a pesar de la esterilidad de su esposa, Sara, creyó en la promesa de Dios. Mire lo que dice el versículo 12. Por lo cual también de uno, y ese casi ya muerto, mira la descripción que está dando él, de uno casi ya muerto, es decir, que ya estaba demasiado avanzado, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Yo me imagino que no hemos encontrado al primero desocupado que haya pensado ponerse a contar granos de arena. Porque esa sí es imposible contarla. Fíjese el énfasis que dice el autor. Ya casi muerto. El apóstol Pablo también usa la misma expresión en Romanos para destacar lo imposible de la situación desde el punto de vista humano. Sin embargo, Dios le concedió el galardón, no por fuerza, sino por fe. A Abraham le habían prometido el hijo 25 años atrás. Y llegó el día en que esa promesa se cumplió. Génesis 21, versículo 1 al 7. Quiero leerlo. Y aquí hay algunas cosas que al menos usted, o bueno, al menos yo, pues mejor lo pongo de esa manera. Le pongo atención. Dice el versículo 1, visitó Jehová a Sara. Es decir, que Dios hizo la obra en la matriz de Sara, la sanó. Y dice allí, y el autor, Moisés lo deja claro, como había dicho, ni más ni menos, como había dicho. ¿Qué había dicho? Que en el tiempo indicado llegará el tiempo y Sara quedará embarazada. No va a ser de Agar tu descendencia, Abraham. Será de tu hijo en tu unión con tu esposa Sara. Como había dicho. E hizo Jehová con Sara
como había hablado. Una vez más, doble énfasis. ¿Cómo hizo Dios? Como Dios había dicho que lo iba a hacer. Versículo 2. Y concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Una vez más, en su vejez. Pone énfasis. Otra vez, en el tiempo que Dios había dicho. ¿Cuándo Dios lo hizo? ¿Cuándo? En el tiempo que Dios ha hecho. No cuando quiso Sara, no cuando quiso Abraham, no cuando quiso Agar, cuando Dios lo había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació y que le dio a Dios y que le dio a luz. ¿Quién? Sara. Lo enfatiza una vez más. Isaac. Y lo circuncidó a su hijo a los 8 días, como Dios lo había mandado. Versículo 5. Y era Abraham de 100 años cuando nació su hijo. 100 años. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: quien dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos, pues le ha dado un hijo en su ¿qué? En su vejez. Llegaremos un día a hablar del matrimonio de Sara y Abraham. Hermanos, Abraham y Sara no fueron perfectos, pero perseveraron en la fe. Lucharon con dudas. ¿Tuvieron momentos de incredulidad? Sí, pero al final creyeron. Confiaron en la promesa o que Dios iba a cumplir lo que había prometido. Cuando su hijo nace, le ponen el nombre que Dios había establecido, Isaac, que significa risa. Pero esta vez no fue una risa de burla o de duda como miramos en Génesis o en los versículos anteriores, sino que fue una risa de ¿qué? De alegría, de gozo, de ver la provisión de Dios, de ver el milagro de Dios en algo que era imposible para ellos. Sara dice: Dios es fiel. Y luego añade en el versículo que leímos: todos se reirán conmigo. ¿Por qué? Hermano, porque la fe siempre trae gozo. Porque cuando uno deja de mirar las circunstancias alrededor y comienza a mirar las promesas de Dios, aunque no vea nada, aunque todo parezca imposible, trae gozo, trae descanso. Y no solo eso, porque a través de Isaac, ¿quiénes vinieron? Jacob. Y a través de Jacob, ¿quién vino? ¿O quiénes vinieron? Los 12 tribus. Y luego millones de descendientes. Dios cumple su promesa. Y hoy estamos tú y yo aquí por la fe. Abraham creyó. No se quedó tirado cuando falló diciendo: ya fallé, ya no voy a hacer más nada. No, se levantó, perseveró. Y Dios le dio el galardón. Y escúcheme con atención, mi estimado hermano. Esa es la fe que nosotros también necesitamos tener hoy. No una fe que únicamente cree cuando todo está bien, sino una fe que sigue creyendo cuando todo está en contra.
Cuando muchas veces nosotros estamos en momentos de dificultad, porque a todos quizás nos ha olvidado, nos pasa algo, olvidamos que Dios es fiel. Debemos recordarlo, hermanos, Dios es fiel. Y volviendo a lo que estábamos leyendo en Génesis, Dios contestó en su tiempo. Cuando Él considera en su sabiduría que es pertinente contestar. Yo sé que nosotros estamos acostumbrados a todo microondas, todo rápido, es decir, que todo lo queremos rápido. Todo lo queremos rápido. O sea, quizás los que alcanzamos a disfrutar de las cartas, nosotros mandamos las cartas y las cartas demoraban en llegar. Y cuando la persona la leía, nos teníamos que esperar ahora que escribiera y regresara otra vez el mismo proceso. Hoy estamos acostumbrados que escribimos y pum, 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 y si a los 2 minutos no han contestado, estamos preguntando, ¿y qué pasa? Refresh, refresh, refresh. ¿Por qué no contesta? Porque todo lo queremos así. O sea, la tecnología nos ha ayudado, pero también nos está haciendo a veces algunos daños en algunas cosas. Los más nuevos estarán diciendo, cartas, ¿eso qué es? Google it. Y Google le explica qué son las cartas. ¿Qué era eso? Hermano, Él es fiel. En esos momentos, aunque Él no esté contestando, Él es fiel. Él sabe por qué está esperando. Hermano, en esos momentos tenemos que regresar a lo básico. La fe nos debe llevar a la palabra de Dios. Ella no cambia. Hermano, la fe bíblica no es un adorno, es un escudo. La fe bíblica es un escudo. La fe bíblica no es una emoción, es una convicción. ¿Por qué no digo la emoción? Es lo que dura el momento. Oh, me pasó algo y ¡pum! Estoy emocionado. Compré el nuevo teléfono y estoy emocionado. Pero a los 2, 3 días, ¿qué pasa? Ya, volví a... No, la fe bíblica es una convicción, es decir, yo vivo constantemente por eso. Y eso significa de que seguimos creyendo que Dios ha sido fiel, que Dios es fiel y Dios será fiel. Entonces debemos vivir en consecuencia a eso, ¿verdad? No como mundanos o no como el mundo. El mundo anda viviendo a lo que ve, a lo que ve. El creyente no a lo que ve, a lo que sabe que Dios ha prometido. Entonces yo te hago una pregunta. Debemos caminar en esta tierra como extranjeros, atentos a su voz, obedeciendo su palabra de corazón, porque Dios ha prometido. Te pregunto, ¿vas a creer o vas a seguir dudando? ¿Vas a creer en lo que Él prometió o vas a creer en lo que tus ojos estás viendo? Déjame darle una aplicación rápida en esta mañana. Estos 2 aspectos de la vida de Abraham y de Sara no solo son 2 aspectos de la historia, creo que son un llamado urgente a la iglesia, el Calvario, el día de hoy. Hablo de la iglesia del Calvario porque estoy hablando de la iglesia del Calvario, pero es un llamado a la iglesia de Cristo el día de hoy. Por la fe, Abraham perseveró creyendo que Dios es fiel. Iglesia, hoy más que nunca necesitamos esa fe. Vivimos rodeados de dudas, de voces y afuera que nos están diciendo una y otra cosa. Voces que nos dicen, ¿vale la fe? ¿Vale la pena seguir esperando en lo que Dios prometió? ¿Vale la pena seguir haciendo lo que estás haciendo? Eso nos dicen las voces del mundo. La palabra nos dice, sí, vale la pena seguir esperando en Él. Sigue esperando. Persevera. Hermano, la fe del creyente no es una opción. Presione 1 si quiere en inglés, presione 2 si quiere en español y presione 3 si quiere en francés. No.
La fe bíblica no es una opción, es parte del caminar cristiano. Es parte de nuestra característica innata si estás en Cristo. Dios no busca creyentes que lo sigan solamente cuando todo es color de rosa, sino que busca hijos o creyentes que se mantengan firmes aun cuando las cosas no van bien. Creyentes que puedan decir, Él es fiel, yo le sigo creyendo, caminaré en consecuencia a ello. Y el segundo punto, por la fe Abraham obtuvo su galardón. Hermanos, uno debe recordar que las recompensas no son terrenales. Las recompensas no son terrenales, no buscamos recompensa terrenal. Hay algo mayor y es una recompensa espiritual. Lo que anhelamos como iglesia es que al final Dios nos pueda decir, bien, siervo bueno y fiel. Esa es la recompensa. Que al final Él nos pueda decir, bien, siervo fiel. Que no nos pase lo del otro que le dijo, incompetente básicamente. Oh amigo, ¿y tú que estás en Cristo en esta mañana? Tú que no has creído en Cristo, niño, joven, adulto, yo quiero hacerte un llamado con amor, pero con urgencia. Dios no está esperando que te conviertas en una buena persona para acercarte a Él. Cuando sea buena persona me acerco. No. Lo que Dios, porque no lo vas a lograr, lo que Dios está demandando de ti es fe. Una fe que reconoce que estás perdido. Una fe que reconoce que has pecado contra Dios. Una fe que reconoce que has vivido tu vida hasta este momento confiando en ti mismo, en tus propias fuerzas, en tus propias ideas, pero que al mismo tiempo has vivido alejado de Dios. Y hoy Dios te hace un llamado, cree en mí. Dice la palabra que Abraham creyó y le fue contado por justicia, no tuvo que hacer más nada, solo creer. Pastor, ¿me está diciendo que solamente tengo que creer? Sí, tiene que creer. Pero ese creer implica de que ahora tu vida va a vivir en consecuencia a lo que crees. ¿Crees que Dios es santo? Bueno, ahora vas a vivir una vida de santidad. Hoy es el día de volverte a Él. Hoy es el día de que digas, Señor Jesús, he pecado contra ti. Perdóname, dame arrepentimiento, dame fe. Y si tú eres un creyente y quizás estás como Abraham en este momento, dudando por algo, y tú ves que no hay respuesta de parte de Dios, que estás clamando por algo y Dios no responde, y tú dices, bueno, estoy como pensando en rendirme, yo te motivo a que pienses a Abraham. Abraham, aunque dudó en algún momento, aunque sí cayó en algún momento, pero él no se rindió, no se quedó allí. Se levantó porque tenía la mirada puesta en el Dios fiel, en la promesa. Confía en Dios, estimado hermano. Yo no sé cuánto tiempo debes estar en un decaimiento espiritual, pero no permitas que ese decaimiento espiritual se convierta en el patrón que va a dirigir tu vida. Él es fiel. Hoy es el momento. Amigo, no endurezcas tu corazón. Mañana puede ser demasiado tarde. Arrepiéntete hoy. Clama por perdón. Clama por fe. Y la Escritura dice que el que a mí viene, no le echo fuera. Si hoy vienes a Cristo, Cristo te perdona y te da una nueva razón de vivir. Vamos a orar, iglesia. Ponga sobre sus pies.
Padre del cielo, en esta tarde te queremos darte gracias porque tú eres fiel. Te damos gracias porque tú nunca fallas. Señor, porque aunque nosotros en algunos momentos dudamos, tú permaneces fiel. Señor, te damos gracias por la vida de Abraham, por la vida de Sara. Porque a través de ellos tú nos muestras que ellos no eran un hombre y una mujer perfectas. Pero sí nos muestras que perseveraron en su fe, confiando en la promesa. Señor, te pedimos que hoy a los que estamos en Cristo, avives nuestra fe, nuestra esperanza en las promesas tuyas. Señor, que aquellos que estén o estemos pasando por momentos de duda, Señor, que podamos salirnos de ese momento y recordar que tenemos un Dios que es fiel, que Él contesta, que nos mantengamos firmes en esa promesa. Señor, que recordemos que las aflicciones de este mundo jamás se comparan con la gloria que ha de venir. Padre, pero también te pedimos, por favor, por aquellos que hoy están aquí presentes, que todavía no han creído. Oramos para que tu Espíritu Santo pueda quebrantarles, que tu Espíritu Santo pueda despertar su entendimiento, pueda abrir sus ojos espirituales, que la luz del Evangelio resplandezca en ellos y los pueda llevar al arrepentimiento, a confesar que han pecado contra ti, a confesar que tú eres el único camino al Padre. Señor, que no salgan de este lugar sin haber creído en ti. Padre, gracias. Ayúdanos a responder al llamado tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, bendice nuestras ofrendas en este.